Bueno, pues de nuevo saludamos, vamos a ver en este programa a la ensayista, escritora, profesora, a Elvira Roca Barea, que de nuevo está en el programa. Elvira, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, protagonizando sin duda este espacio, este tiempo de leyendas negras en nuestra historia, con títulos desde luego de absoluto éxito en estos últimos años que avalan ese trabajo y esa investigación de Elvira. Y hoy, Elvira, que acabamos de pasar esa festividad del 12 de octubre, vas a hablarnos de esta fecha y de los zapatistas. Pues sí, quería hablar de esto porque a unos días antes del 12 de octubre apareció un comunicado de los zapatistas, el nombre completo es Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un grupo que fue guerrillero en su tiempo, hace ya años que abandonaron la lucha armada, se hicieron fuertes en Chiapas y todavía creo que son bastante conocidos. Y es un comunicado que pudo sorprender a algunos, en el que se decía que no había nada por lo que pedir perdón y rechazaban la actitud del presidente López Obrador, que no solo el año pasado, sino también este año ha insistido en que España debe pedir perdón por la conquista. La verdad es que el comunicado de los zapatistas no tiene desperdicio. Rechaza esa actitud que le parece demagogia e hipocresía, ¿no? O sea, que a la festividad del 12 de octubre de este año le ha precedido esa, no sé, ¿cómo calificarla?, petición por parte de los zapatistas. Bueno, realmente no es una petición. Lo que han hecho los zapatistas es más bien expresar su punto de vista sobre la actitud del presidente López Obrador, que cada 12 de octubre o cada cierto tiempo vuelve otra vez a este asunto de la conquista, ya que España tiene que pedir perdón por lo que sucedió hace 500 años. Creo que es una noticia que merece la pena que se la busque y se lea ese comunicado, porque es muy interesante, incide y lo hace con muchísima inteligencia en que lo que se oculta detrás de esto pues es sencillamente un deseo de generar polémica en el presente para tapar unas políticas desastrosas en muchos aspectos y que llevan siéndolo con respecto a las poblaciones indígenas desde hace bastante tiempo. Y bueno, yo destacaría un parrafito que me gusta mucho, porque piensan viajar a varios lugares de Europa y vendrán a España para estar aquí. Ah, mira. ¿Perdón? Que mira, qué bien, ¿no? Les vamos a tener aquí para escucharlo de primera mano. Sí, efectivamente, piensan hacer una gira por Europa y estarán en Madrid el 13 de agosto de 2021, que es justamente la fecha en que se produce la derrota de los aztecas por parte de Cortés, pero no solo de Cortés, que esto es una cosa que los zapatistas explican muy bien, no solo por parte de Cortés y todos los tlaxcaltecas y los totonacas y las muchas comunidades indias que se levantaron contra el poder de los aztecas. Es decir, lo que este comunicado rechaza es, por una parte, la aztequización de la historia de México. México tiene una historia más grande y mucho más amplia que considerar solo los aztecas como el único precedente, el único componente digno de destacarse, cuando en México hay otras muchas comunidades indígenas. De hecho, el comunicado zapatista insiste en que era un régimen sangriento y que se alimentaba de sangre, y contra él lucharon otros muchos pueblos indígenas. Y esos pueblos también tienen ahora, en muchos casos, descendientes, y también se sienten, digamos, ninguneados o rechazados ante el hecho de que solo se valora a los aztecas como si aquellos que lucharon contra los aztecas, y fueron muchos, no tuviesen ninguna importancia, ¿no? Oye, esta es una de las razones de esa hispanofobia de la que tanto has hablado. Bueno, yo realmente creo que en este caso concreto esa hispanofobia en realidad tiene un componente de trastorno bipolar. Es decir, cuando López Obrador pretende generar un conflicto que sea México y España, España-México, lo que genera es un conflicto en el interior del propio México, como este comunicado ha puesto de manifiesto. Genera un conflicto en el estado de Tlaxcala, donde vive una gran comunidad tlaxcalteca
que fueron parte integrante del virreinato, que colaboraron muy activamente a la creación de ese virreinato y que todavía siguen celebrando su participación en él y su expansión, la expansión del virreinato hacia el norte, Nuevo México, etcétera, y lo que ellos llaman la Gran Jornada Tlaxcalteca, que es la participación de esta comunidad en la expansión del virreinato hacia el norte. Sin ellos, ese virreinato no hubiera crecido hacia territorios que comenzaron a incorporarse con la expedición de Juan de Oñate, que era mexicano de origen vasco, ¿no? Sí. Y tampoco puedes rechazar el hecho de que Veracruz la funda Cortés. ¿Cómo le vas a quitar la alegría de celebrar la fundación de su ciudad? Quiero decir que el ir contra el 12 de octubre y contra lo que el 12 de octubre significa... Claro, es que es lo que te iba a preguntar, Elvira, por que nuestros espectadores tengan claro, ¿de dónde arranca esta, de verdad, fecha fatídica, diría yo, cuando tendría que ser todo lo contrario? Parece que en vez de celebrar el Día de la Hispanidad, ocurre desde nuestro país ya, se siente, pero por supuesto en Latinoamérica, en Hispanoamérica cada vez más. ¿De dónde parte todo esto? ¿A dónde tenemos que remontarnos para entenderlo? Bueno, hay que remontarse a cuando aparece, porque realmente la aparición del Día de la Hispanidad no es una iniciativa española. Esto comienza en la Argentina y el término se va haciendo popular a lo largo del siglo XX, y distintos países en Hispanoamérica y España consideran que es bueno que tengamos una fecha común para celebrar juntos, algo que nos convoque y que nos ayude a construir comunidad. O sea, que no parte ni de nuestro propio país. No, en absoluto. Esto no parte de España, parte de Hispanoamérica. Y cuando se va contra una fecha que nos podía reunir y que nos podía convocar, en realidad lo que se está es boicoteando, lo que se está es destruyendo la posibilidad de que podamos tener alguna fecha de reunión que nos sirva de vínculo y que nos sirva para hacer comunidad. Y esto es realmente lo que hay detrás de todo este rechazo, es decir, el empeño insistente en mantener dividida, fragmentada, en mantener en polémica perpetua, en mantener enfrentada a la comunidad hispana a un lado y otro del Atlántico, de tal forma que no sea capaz nunca de construir nada sólido, nada positivo, nada que le permita unificarse y le permita atender de una manera positiva a los muchos desafíos que tiene para el futuro, que son grandes y muy gordos. Mientras estemos en polémicas estériles, no nos ocuparemos de cosas muy gordas. Mientras López Obrador esté con esta especie de papanatismo indigenista, lo único que va a fabricar son problemas con otros indígenas en su propio país, no solo en Hispanoamérica, sino dentro del propio México. Es decir, que como dice una canción de un grupo mexicano que a mí me encanta, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Y es cierto que lo cortés no quita lo Cuauhtémoc, y en cuanto pretendemos enfrentar lo uno a lo otro, entonces lo que hacemos pues es simplemente hacernos daño a nosotros. Hacernos daño a nosotros, claro, totalmente. ¿Y quiénes son esos hilos conductores? ¿Quiénes son el resto de los obradores del mundo que llevan empeñados ya mucho tiempo en que esto sea así, en que no conciliemos las diferencias y que miremos a un mismo objetivo? Mira, el asunto de la aztequización de la historia de México no creas que es tan viejo, ¿eh? Es decir, en México se construyó una historia nacional centrada en los aztecas y solo en los aztecas, que vino muy amparada y muy propiciada por entidades estadounidenses. Ahora, si te fijas, hay un movimiento dentro de los Estados Unidos encaminado a la destrucción de todo vestigio que dejase la presencia hispana, que no española, hispana en Estados Unidos. Es decir, hay unas conexiones dentro-fuera que son muy interesantes y que terminan generando esta pinza que no hace más que hacernos daño a nosotros mismos, en unas ocasiones aprovechando la ignorancia, y en otras yo pienso que no hay tanta ignorancia, sino sencilla y llanamente... Mala baba o mala fe, o en fin. Mala fe, claro. es decir, ese modo de generar, de conseguir poder propiciando enfrentamientos internos en España. Estamos viendo cómo funciona. Sí. Ahora mismo en vivo y en directo
pero esto lleva siendo un problema desde hace 200 años en todos los territorios que fueron parte del Imperio Español y responde a mecanismos de autodestrucción que son alentados desde el exterior y fomentados desde el interior también y por lo tanto generando esa pinza que no hace más que producir autodestructividad. Elvira, esto, y tú lo has dicho en no pocas ocasiones, sería impensable en cualquier otro imperio, en el anglosajón, en el germán. O sea, es que sería inviable absolutamente. Bueno, sería inviable, digamos, porque ha tenido el cuidado de hacerse cargo de su historia para que no se convierta en una batalla perpetua, claro, y por tanto en un mecanismo que genere polémicas continuas y enfrentamientos internos. Pero naturalmente era muy tentador en el momento en que se produjo la división del Imperio Español, en que se produjo su fragmentación política y nacieron todos los estados que ahora mismo hablan español, España también. Yo no creo que España yo no creo que España sea una madre patria, yo creo que España es un hijo más de aquel gran imperio como otros, y nuestro papel ahí no es distinto, todos somos descendientes de aquellos españoles. Era muy fácil echarle la culpa al gran imperio de todas las cosas graves. Mira, fíjate, Elvira, me dice el realizador, incluso Obrador, que con ese apellido también, incluso Obrador. Incluso Obrador, es decir, era muy fácil echarle la culpa al viejo imperio de todas las cosas que hemos ido haciendo después mal las siguientes generaciones, ¿no? Y han sido muchas cosas las que hemos hecho mal. Entre ellas no haber sabido estabilizar políticamente los territorios, haber provocado un proceso de balcanización constante, porque lo que está sucediendo ahora mismo con este revival, pues no es más que para mí la evidencia de que el mundo hispano se está enfrentando al segundo proceso de balcanización. Y esto está sucediendo en España, pero también está sucediendo en Hispanoamérica. Es decir, hace relativamente poco el gobernador de Mendoza en la Argentina decía que Mendoza tiene todo lo que tiene que tener un territorio para ser un estado. Y hay movimientos de tipo de indigenismo político, pero bueno, indigenismo político es lo que nosotros tenemos también con nuestro nacionalismo periférico. Sí, sí. No es más que lo mismo, cada territorio pequeño reclamando una entidad, una especie de complejo, de hecho diferencial que automáticamente tendrá que transformarse en una realidad política cada vez más insignificante, cada vez más dependiente, cada vez más sometida y con cada vez mayores problemas. Y esto es, o sea que digamos, esto es un proceso político que está ahora mismo en curso y está siendo alimentado ideológicamente desde distintos frentes. Y está siendo alimentado. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, Elvira, qué pena. Y además todo ello, en buena medida, cimentado en mentiras, en manipulaciones, en verdades que han querido ocultarse y mostrar lo que les ha parecido y ha venido en gana. Por secundar intereses, en fin, es que es tremendo, es que realmente escuchándote, y yo lo hago mucho, me parece absolutamente tremendo. Me encantará seguir escuchándote, en un par de semanas continuamos un capítulo más de tus importantes obras. Gracias. Un abrazo enorme. Me parece muy importante que en televisión colaboremos poco a poco y expliquemos estas cosas, porque yo creo que estas cosas explicadas pues se entienden bastante mejor. Claro. ¿No? Por lo menos vamos a intentarlo, Elvira. Te agradezco tu apoyo, tu ayuda, igual que el de otros historiadores, porque vamos a intentar, desde un medio que entra en las casas de los hogares, en este caso de nuestra comunidad de Castilla y León, que se sepa al menos la verdad tal y como ocurrió. Y lo hablamos ayer con otra profesora de la Universidad de Salamanca. Vamos a contar las cosas tal y como ocurrieron, no manipulando según nos venga en gana. Gracias, un abrazo muy fuerte, Elvira.